Bien, después de haber cantado al Señor, después de haber leído su palabra, de haber tenido este momento, creo que algo muy importante en la comunión con nuestro Dios que no puede faltar es su palabra, la proclamación de su palabra, de su evangelio, y es sumamente importante y vital para nuestra vida. Somos el pueblo que ha nacido de su palabra, un pueblo que vive en el poder de la palabra y un pueblo que tiene que predicar esta palabra en todo tiempo, en toda circunstancia. Y la palabra del Señor en Efesios nos habla de una pared. Lo he titulado por eso el mensaje, la pared de la discordia. Dice la Escritura que Él ha derribado la pared intermedia de separación. Los judíos y los gentiles estaban separados. Las leyes, los mandamientos los separaban. Y los gentiles no tenían acceso a las bendiciones de Dios, porque ellos no pertenecían al linaje de Israel. Pero cuando Jesucristo viene y proclama el Evangelio, lo hace tanto para gentiles como para judíos. Todavía en el libro de los Hechos, cuando ya en la historia de la iglesia, existe esa tensión entre judíos y gentiles. Y hay lucha a veces entre los mismos apóstoles. El mismo apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo le va a enviar con Cornelio, él está en una lucha, porque para ellos los gentiles eran personas inclusive abominables. Entonces el Señor en una revelación le baja a Pedro un lienzo con cuadrúpedos, reptiles, lo cual para ellos es despreciable. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, jamás, no puedo ni tocar estas cosas. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Lo hace 3 veces. Y luego llegan a buscar a Pedro y es para enviarle con Cornelio. Entonces él entendió la visión. Sin embargo, lo hace con ciertas reservas, porque cuando está con Cornelio le dice, tú sabes que nosotros, judíos y gentiles, no podemos convivir, no podemos estar juntos, pero solo vine porque Dios me mandó. Entonces, había esa lucha. Por eso el ministerio del apóstol Pablo era tan importante, porque él, por su nacionalidad romana, podía tener una visión y una mentalidad más amplia hacia el pueblo gentil, al pueblo no religioso, llamémosle así. Y es que nosotros los seres humanos siempre estamos levantando paredes, siempre estamos haciendo fronteras, construyendo muros que nos separan, pero no es solamente a nivel de fronteras, de naciones, es también a nivel personal. Estamos levantando siempre barreras. Esas barreras no solamente son, digamos, externas, pueden ser inclusive internas. Dentro del seno del hogar, de la familia, podemos estar levantando también paredes que lo único que hacen es separarnos. El Señor Jesucristo nos modeló que la vida cristiana, y a través de eso nos enseñó que la vida cristiana es una vida de relaciones. Es una vida de estar compartiendo, de estar conviviendo, de estar en comunicación unos con nosotros. Por eso esta pandemia que todavía no podemos superar del todo, nos ha sido tan difícil. No solo como sociedad, porque somos una sociedad muy fraternal, sino como iglesia del Señor. Porque si algo nos robó la pandemia fue la comunión de unos para con otros. Somos un pueblo que ha entendido que la vida cristiana es comunión con Dios y comunión unos con otros. Y eso es lo que el texto nos está diciendo. Dios quiere que nosotros vivamos en comunión, en relaciones interpersonales estrechas y profundas. De allí que Dios nos llama que somos la familia de Dios. Es por eso que es muy importante que nosotros comprendamos que tenemos que derribar todas aquellas separaciones, todas aquellas cosas que no permiten la unidad
dentro del cuerpo de Cristo, pero más allá de la unidad del cuerpo de Cristo, entender también que es una filosofía, una forma de vida. El Señor Jesucristo se lo enseñó a los discípulos. Él siempre estaba con la gente y generalmente estaba comiendo y bebiendo con aquellos que eran considerados pecadores. Personas que para los judíos era inconcebible que el maestro estuviera con ellos porque se contaminaba, ya que eran gente no aceptable a sus ojos, y el Señor intencionalmente y continuamente estaba mostrándoles que ese es el Evangelio, un Evangelio que rompe barreras, que derriba muros, paredes, y que une a pesar de todas las cosas. En una congregación, un pastor decía al pueblo, decía: hermanos, ¿quiénes quieren irse con el Señor? Y todos levantaban la mano. Amén, hermanos, todos querían irse con el Señor. Pero enfrente de él había una ancianita que no levantaba la mano. Y el pastor volvía a preguntar: hermanos, ¿cuántos quieren irse con el Señor? Amén, levantaban las manos. Pero la ancianita que estaba enfrente no levantaba las manos. Y el pastor la miraba y volvía a preguntar: hermanos, ¿quiénes quieren irse con el Señor? Y todos, amén, menos la ancianita. Entonces el pastor se vio en la necesidad de mirarla y decirle: hermana, ¿usted no se quiere ir con el Señor? La ancianita le dice: sí, pastor. Lo que pasa es que me voy a ir en otro viaje porque este ya va muy lleno. Y entonces nos hace pensar. Si yo les preguntara: ¿quiénes quieren irse con el Señor? Todos me levantarían la mano y me dirían: amén, pastor. Todos queremos irnos con el Señor. Entonces, si queremos irnos con el Señor, tenemos que dejar todas las enemistades, las rivalidades, los pleitos. Tenemos que aprender a perdonar e inclusive pedir perdón. La Escritura es clara en esto. La unidad es tan importante que si no estamos unidos, el mundo, las personas que nos rodean no van a creer al Evangelio. La palabra dice: Padre, en la oración que Jesús hizo, la oración sacerdotal, Él oró al Padre y le dijo: Padre, que sean uno como tú en mí, yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así de importante es la unidad. El mundo no va a creer si no estamos unidos. Dios nos está invitando, nos está llamando a estar unidos, a perdonarnos, a soportarnos los unos a los otros. Es indispensable, es fundamental que entendamos esto. ¿Cómo puede una persona pretender ir al cielo si está peleado, enojado, enemistado o tiene diferencias con el hermano? ¿Se da cuenta de lo inconcebible? No podrían estar los dos en el cielo. ¿Cuál sería el problema? O ninguno entra, o entra uno y el otro no. Pero no pueden llegar dos personas peleadas a la presencia de Dios a vivir por la eternidad. Así que tenemos que arreglarnos aquí y con urgencia, porque la vida es corta, porque ninguna persona con un corazón lleno de rencor, de resentimiento, de amargura, podrá entrar a la presencia de Dios. Ni siquiera debería orar, porque sus oraciones no son contestadas. Dice la Escritura: si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Y luego vienes al altar y preséntale la adoración al Señor, la ofrenda que tú traigas. Dios quiere que nuestras vidas estén limpias, porque si están llenas de odio, de rencor, no vamos a poder estar en la presencia de Dios. Es tanto así que cuando nuestro corazón se llena de amargura, podemos impedir que la gracia de Dios llegue a nuestra vida. En Hebreos capítulo 12, verso 15, la Escritura dice de esta manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta? Que brotando alguna raíz de amargura no se estorbe. La amargura puede estorbar a Dios
o el obrar de Dios en nuestra vida puede impedir que la gracia de Dios llegue a nuestra vida. Lo dijo el Señor también en el Padre Nuestro. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te perdonará a ti tus ofensas. Tenemos que aprender a perdonar, de otra forma no podemos vivir delante del Señor. Es muy importante. Y es muy importante que quitemos todo tipo de etiquetas de nuestra vida y de la vida de las personas. El Señor nos mostró eso, nos enseñó eso. No importa el género, no importa el color de la piel, no importa la raza, la nacionalidad. Dios quiere que derribemos todo muro, toda pared que interfiera en nuestras relaciones personales y que estorbe al Evangelio. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando los discípulos llegaron y vieron que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, ellos se maravillaban o se sorprendían de que hablaba con una mujer. En esa cultura, en ese tiempo, Jesús hablando con una mujer era algo bastante complejo, bastante difícil de entender a la mente de los judíos. No solamente era de Samaria, sino que además era mujer. Pero el Señor a esta mujer le mostró su gracia y la usó para continuar su obra, porque ella fue predicadora del Evangelio, fue a dar la noticia, las buenas nuevas a la gente. Así que tenemos que quitar todos esos prejuicios que nos atan. Hoy hay tanto, por un lado, machismo y por otro lado, feminismo. Tenemos que dejar de estar peleando entre hombres y mujeres y comenzar a amarnos y a entendernos. Los esposos en casa tienen que derribar todas las paredes para que puedan hablar y comprenderse y perdonarse y poder vivir una vida como el Señor quiere que la vivamos. El Señor quiere cosas buenas para nosotros, pero si no quitamos de en medio lo que estorba, vamos a ser destruidos por nosotros mismos. Padres tienen que quitar la barrera que hay entre ustedes y sus hijos. Esa pared que estorba. A veces tenemos que bajar la guardia y ser un poco más como ellos para entenderlos. Cuánta necesidad hay de que los padres comiencen a ponerse al lado de sus hijos, a empatizar con ellos. ¿Cómo podemos entender a nuestros jóvenes si no pasamos tiempo con ellos, si no invertimos tiempo, si no cedemos un poco y comenzamos a hacer un poco de lo que ellos hacen? Siempre queremos mostrarles el camino recto y derecho, pero muy poco tenemos esa disposición para amarlos verdaderamente. El amor de Dios es un amor encarnacional, un amor de empatía, porque Él dejó su trono, su gloria y vino a este mundo para estar con nosotros, vivir en nuestras circunstancias como hombre. Así que si nosotros realmente queremos seguir su ejemplo, tenemos que hacernos, si es un niño, hacernos como niños. Meternos en la mente del niño y jugar con ellos cosas de niños. Hay gente muy rígida en este aspecto. No, eso es de niños. Si amas a tus hijos o a tus nietos, tienes que hacerte como un niño. Si amas a un joven, tienes que hacerte como ese joven. Y los jóvenes, si amamos a nuestros padres, a nuestros abuelitos, tenemos que hacernos como ellos. Dejar de estar pensando en nosotros, derribar aquello que nos impide acercarnos y llegar a los demás. Porque Jesús vino a derribar paredes, muros de separación. Por eso en esta hora yo quiero invitarte. El Evangelio, al derribar los muros, nos dio identidad. Dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Él nos dio una identidad. Y esta identidad es una identidad que tiene que ver con nuestras relaciones. Tenemos que amar a las personas y comenzando desde la casa a las personas que nos rodean. Alguien dijo en cierta ocasión, escuché en una película,
una persona que estaba muriendo le dijo a otra, si hubiese más hombres que amaran más a la familia que a las cosas materiales, el mundo sería diferente. ¿Cuánta necesidad tenemos de que en este mundo se amen más a las personas que a las cosas? Hoy, en el fervor político, yo espero que muchos de esos políticos que se acercan a nosotros porque quieren un voto, no solo lo hagan por el voto, sino que sus intenciones realmente sean buenas, que realmente tengan el interés de ayudar. Porque si no es así, el mundo seguirá en picada. Nuestra sociedad seguirá en la miseria, seguirá inmerso en las circunstancias como las que hoy se encuentra. Necesitamos más personas que amen más a la gente que a las cosas materiales. Que entendamos que todo lo que hacemos, todo sacrificio, todo esfuerzo, es a favor de alguien, no a favor de algo. Y ni siquiera a favor solo nuestro, sino a favor de alguien más. Vivimos por los demás. El Señor dio su vida en la cruz, derramó su vida hasta la última gota de sangre por nosotros. Ahora nosotros tenemos que vivir por los demás. Ese es el llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Ese es el llamado del Evangelio. Y tenemos que aprender a dejar de construir paredes y comenzar a construir puentes. Recuerdo la historia, y con esto ya termino, recuerdo la historia de un hombre que tenía conflictos con su hermano. Estaban enemistados, peleados, tanto así que un día uno de ellos mandó a construir una cerca, porque no quería ni ver a su hermano. El otro, molesto también, mandó a construir un río. Mandó a cavar y a construir un río que separara la casa del hermano de la suya, para así no poder tener ningún tipo de contacto con su hermano. En eso llegó una persona que era un carpintero, pidiendo trabajo a la casa de este otro hermano. Él, molesto porque su hermano había mandado a construir un río, le dice al carpintero, ¿quieres trabajo? Yo te tengo un trabajo. Quiero que me levantes un muro tan grande que no permita que mi hermano me pueda ver o que yo lo pueda ver a él. Quiero que me levantes una pared muy alta de madera para que ni nos veamos. Y se fue este hombre a la ciudad y dejó al carpintero para que trabajara, esperando cuando regresara ya no volver a ver más a su hermano. Sin embargo, el carpintero, para sorpresa de este hombre, había construido un puente que cruzaba el río de la casa de este a la casa de su hermano. Cuando el hombre regresó, al inicio se sintió molesto, furioso, porque aquel carpintero no había hecho lo que le había pedido. Así que se paró en la orilla del puente, mirando lo que el carpintero había hecho, y estaba molesto. El otro hermano observó el puente, comenzó a caminar hacia el puente y comenzó a llorar. Y corrió hacia donde estaba su hermano. Y con lágrimas y con el corazón desgarrado le dijo al hermano, llorando, abrazándole, hermano, perdóname, tan malo que he sido contigo. Yo mandé a construir este río, pero tú, a pesar de lo que yo hice, mandaste a construir un puente. Perdóname. Y lloraba. Y el otro hermano, atónito y parapléjico, estaba allí asombrado y comenzó a llorar y le dijo, perdóname hermano, yo también te he ofendido. Y se reconciliaron y se abrazaron. Este hombre
miró a todos lados, pero no encontró al carpintero para darle las gracias por lo que había hecho. Esta historia nos dice lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente peleada, hay mucha gente en conflicto, muchos matrimonios que están en conflictos o están por divorciarse, por separarse, gente que no se habla, con problemas por cualquier cosa y que necesitan no a un constructor de muros, sino a un constructor de puentes. Seamos nosotros esos carpinteros como lo fue Jesucristo, el carpintero que murió en la cruz. Ahora nosotros paguemos el precio, sigamos su ejemplo, reconciliemos a los demás unos con otros, pero también reconciliémoslos con Dios, porque ese es nuestro ministerio. Somos embajadores de Dios para rogarle a los demás, en el nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Que el Señor me los bendiga.